que llegaron a cumplir con una misión o con muchas misiones y que se han quedado pues ayudando y sirviendo a la comunidad. Las Carmelitas Misioneras cumplen 100 años y hoy Beatriz Elena Hurtado, quien hace parte de esta congregación, ella ya me va a corregir más adelante, estoy segura, nos va a contar un poquito de lo que ha sido ese trabajo que han hecho. ¿Yo lo dije bien? ¿Es una congregación? Sí, sí. Es una congregación. Es una congregación. Bienvenida, Carmelitas. ¿Cómo ha estado, Beatriz? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y también gracias a Marta Lía, que fue una persona que se conectó. Quien se puso en contacto. Un abrazo muy grande a Marta Lía, que nos escribió. Sí, y después nos comunicó para venir a compartir esta experiencia que estamos viviendo las Carmelitas Misioneras en Colombia. Son 100 años de la llegada de las Carmelitas. Cuéntenos, para los que no sabemos, ¿quiénes son las Carmelitas Misioneras? ¿Dónde nacen y cómo llegan a Colombia? Bueno, las Carmelitas Misioneras somos una congregación que nació en España, fundadas por el Beato Francisco Palau en Ciudadela, Menorca. Y nos hemos extendido a lo largo de todo el mundo. Vivimos una espiritualidad centrada en el misterio de la Iglesia, la comunión en el misterio de la Iglesia. El padre fundador era un hombre muy profeta, misionero, catequista, un hombre de Dios, pero también un hombre revolucionario. ¿Cómo revolucionario? ¿Fundadas hace cuánto? Fuimos fundadas en 1860, 1861 se consolidó la fundación en Ciudadela. Y controvertido porque de todas maneras él en su tiempo luchó mucho por defender también los derechos del pobre, por ayudar a esas comunidades vulnerables, por acompañar a aquellos que se decían que estaban como endemoniados, entonces tenía el título también de exorcista. O sea, era un hombre muy dinámico, de una experiencia fuerte de Dios. Él ingresó a los Carmelitas, pero luego se exclaustró. Se exclaustró es cuando se retira uno, pero no perdió su sacerdocio, sino que él continuó su vocación, pero se hizo del clero secular. Y allí empezó a vivir toda su experiencia de descubrimiento de su vocación y de su misión en la Iglesia, hasta que descubrió esa llamada fuerte, una revelación mística, y descubre ese llamado a vivir el misterio de la Iglesia en comunión. Y de ahí brota esta congregación, las Carmelitas Misioneras. Él quería que fuera una vida contemplativa y misionera, porque están los carmelitas, las carmelitas de clausura, y estamos nosotras la rama misionera. Y tenemos también, de ese tronco espiritual brotó una asociación que se llama Carmelo Misionero Seglar, que es para laicos. Y estas Carmelitas Misioneras, yo soy muy de cifras, ¿están en cuántos países? ¿Cuántas personas pertenecen a la comunidad? Bueno, estamos en 34 países, estamos en los 5 continentes. Hemos disminuido un poco, como le ha pasado a todas las congregaciones religiosas, pero estamos en los 5 continentes, 34 países. En Colombia somos alrededor de 198 hermanas en 31 comunidades. La provincia nuestra de Colombia se llama Nuestra Señora de las Virtudes, y comprende los países de Brasil, México, Ecuador y Colombia. Ahí tenemos las 31 comunidades. 100 años en Colombia, ¿por dónde ingresan? Ingresamos a Frontino. Por Frontino. Frontino, Antioquia. Frontino, Antioquia, sí. Por eso ahora, del 6 al 12 de diciembre, estamos organizando una misión que la vamos a hacer precisamente en esa zona de Urabá, en Apartadó. Y vamos a tener una peregrinación a Frontino el 6 para celebrar este acontecimiento. Este año nuestro es un año centenario y un año dedicado a peregrinar también con el sínodo de la Iglesia. Es que estamos en el tiempo del sínodo Peregrinos de la Esperanza. También nosotras queremos celebrar eso, y es muy particular. Cuando las hermanas vinieron a Colombia, coincidió ese año con el año misionero en Roma, en la Iglesia, coincidió con ese año. Y este año, que celebramos los 100 años, coincide
con el jubileo, con el jubileo de la Iglesia Peregrinos de la Esperanza. En esas misiones, ¿qué se hace? ¿Ustedes qué se dedican a hacer en una misión cuando salen de misión? Cuando salimos de misión, bueno, principalmente nos preparamos, hay unos encuentros para descubrir como las necesidades del lugar, para brindar lo mejor a la comunidad, al lugar donde vamos. Nos preparamos desde lo espiritual y desde lo misionero. Y allí ya en el lugar pues nos dedicamos a visitar a la gente, a escucharla. Tenemos algunas charlas con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Celebramos la Eucaristía, les acompañamos en su proceso también de caminar, en su historia de ese lugar. Y ahí queremos celebrarlo. Yo no sé si yo estoy muy errado, tengo un concepto, no sé, muy retrógrado, pero yo tengo la idea de que esas obras misionales son con indígenas, no, eso es con cualquier tipo de comunidad. Sí, no, hay congregaciones que se dedican concretamente al trabajo con los indígenas. Precisamente cuando las hermanas dieron el salto de Europa a Colombia, pues dicen la historia que les enamoraron los caribes, los indígenas. Ellas querían venir, ahí en esa zona estaban las lauritas que atendían a los indígenas, ellas salieron de allí y los padres carmelitas empezaron a motivar para que trajeran a las hermanas y dieron el salto hasta Colombia. 6 misioneras fueron las primeras que emprendieron esa aventura. ¿De España venían? Sí, españolas. Llegaron 67 días de viaje. Por mar. Por mar, tierra, bueno, navegaron también en el río Magdalena, luego por carretera y luego a lomo de mula. Y se imaginan con esos hábitos que primero las hermanas tenían de lado en las mulas, claro, montaban de lado, bueno, todo un acontecimiento, pero toda una experiencia maravillosa que les pudo más el amor a la misión que los peligros, porque les decían, enviar hermanas a Colombia, a esa zona, es enviarlas a la muerte. Esos eran los mensajes que les llegaban a los superiores. Hace 100 años era hace 100 años, eso era la guerra civil, no habían caminos, los caminos desaparecían con la lluvia, o sea, era impresionante. Sin embargo, ellas se decidieron, se arriesgaron, dejaron todo y emprendieron el viaje. Yo creo que a estas misioneras nunca se les borró de la memoria como las peripecias que vivieron en el camino. ¿Y hay alguna anécdota, alguna historia? ¿Algún memorial, una bitácora de esa aventura? Nosotros tenemos la historia de los tomos de la historia donde se narra todo lo que vivieron las hermanas. Y algo curioso que recuerde de ese viaje. Algo curioso. ¿Alguna parada que hicieron? ¿Algo bueno, pararon. Que se perdieran, no sé. Yo no sé si se perdió, no recuerdo, pues leyendo en la historia, pero sí dice que, bueno, la primera llegada fue llegaron a Barranquilla, sí. En Barranquilla descansaron. Dicen las hermanas que, o sea, salieron, claro, cuando llegaron allí salieron a recorrer y se imaginan, o sea, la gente también era sorprendida porque ellas con ese hábito largo salieron y despertaban la curiosidad en la gente. Y en ese calor. En ese calor y con esos ese hábito, hábitos. con ese calor. ¿Cómo es el hábito de las carmelitas? El hábito ha tenido como distintos... Una evolución también. Diferentes en caso de llegar a Mula, pues obviamente hay que hacerlo más práctico. No, pero ellas no cambiaron. Sí. No, ellas conservaron su hábito antiguo. El hábito antiguo nuestro era pues largo, como con una capa acá que se llamaba escapulario. Pues le llamaban escapulario, que era una capa. Acá tenían, en lo que he visto en las fotos, una correa y colgaban el rosario acá, sandalias y un velo negro, pero tenían acá otra capita como blanca que les tapaba acá y luego un manto negro o marrón.
Ese era primero. Colores difíciles en Barranquilla. Muy difíciles. Sí, muy difíciles. Sí, y vivían, o sea, vivieron unas experiencias muy difíciles por todo, o sea, el cambio de alimentación, el cambio de vehículos, o sea, para transportarse. Llegaron, no pararon, de ahí de Barranquilla llegaron luego a Puerto Berrío. Puerto Berrío. Primero, en Barranquilla llegaban a Puerto Colombia, de Puerto Colombia llegaban a Puerto Berrío, de Puerto Berrío a Medellín. O sea, viajaban por el río Magdalena. Por el Magdalena. Sí, dice que viajaron, ¿cómo llamaba el transatlántico? El primer barco en el que viajaron, un barco a vapor, se llamaba Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, de la compañía transatlántica. Y zarparon del puerto de Barcelona. ¿Cuántas? 6. Y luego navegaron por el río Magdalena en el Quindío, así se llamaba el barco, el Quindío. Qué bonito. Sí. ¿José iba a preguntar? No. En el Quindío, continuemos. Sí, y ya de ahí pues llegaron a Medellín y de Medellín ya les esperaba, dice que 168 kilómetros hasta Frontino. Hasta ¿Por qué se habrá Frontino. seleccionado Frontino? Porque los carmelitas llegaron primero, los padres carmelitas llegaron en el 1914. 1914 llegaron a Frontino, sí. Porque era una zona muy apetecida para las misiones, claro. Para la evangelización, estaban los ¿Qué tenía indígenas. Frontino que era justamente cumplir esas características? ¿Por el tema de los indígenas? Sí, por los indígenas, por la zona necesitada de evangelización, toda esa zona de Urabá, y concretamente Frontino era como la seleccionada por las congregaciones para llegar allí. Entonces los carmelitas llegaron y como salieron las lauritas de allí, entonces ellos veían la necesidad de traer a las hermanas. ¿Qué hacían? ¿Evangelizar? Evangelizar, sí. Catequizar a los indígenas, enseñarles, comulgar, acompañarlos. ¿Y cómo y en qué momento salen de Frontino y llegan a donde están hoy? Que si le entiendo bien, están en Medellín, en San Antonio y en La Estrella. En Antioquia estamos en varios lugares. Sí. De ahí se empezó, no precisamente se llegó ahí, sino que empezó a fundarse, ya empezaron a crecer a entrar las vocaciones, a crecer, porque los carmelitas fue muy particular. Los carmelitas, un año antes, en 1924, los carmelitas empezaron como a atraer jóvenes que tenían inquietud vocacional. Y entonces las motivaban. Se puede decir que esas fueron las primeras vocaciones nativas. Y de ahí ya empezó a surgir, es un tiempo de florecimiento vocacional. Empezaron a surgir las vocaciones, a dar respuesta, y eso también obligó a que las hermanas pues se fueran extendiendo. Estuvimos en muchos lugares, en el Carmen de Atrato, en Río Sucio, o sea, en toda esa zona, y se fue abriendo el horizonte evangelizador de la congregación, fueron desplazándose a muchos lugares, en Medellín, Sabaneta, San Antonio de Prado, La Estrella, Turbo, Unguía, Tadó en el Chocó, estamos, bueno, y ya por la zona Bogotá, Cajicá, Cota, Huila, Tumaco, ¿Cómo Pasto. financia una comunidad como las Carmelitas esa actividad, esa evangelización? ¿Cómo se financia? Sí, o sea, ¿cómo se sostienen ustedes? Con el sudor de la frente, con el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué Bueno, trabajan? Nosotras, las hermanas que trabajan en educación, cuando había mucha presencia también en clínicas, hospitales, ahora ha disminuido muchísimo la presencia en el campo de la salud, pero en la educación, las primeras les tocó muy duro, trabajar con las uñas, lo que les donaba la gente, pedían, o sea, hubo una época en que tenían que pedir, bueno, algunas familias también, cuando las primeras entraban, tenían que entregar lo que se llama la dote, que era como una... Yo no le puedo creer. Sí, al principio las familias entregaban una dote. Cuando una mujer decidía unirse a la Entrarse, congregación. sí. Cuando Como alguien de la antiguamente, que familia, también una cuando- hija de la casa se iba... Sí, daban cuando un se aporte, casaban. como cuando se casaban. Wow. Que daban, creo que un dote. tiempo, daban la dote. Entonces también
las hermanas daban un aporte, todo eso sumaba y los trabajos, o sea, el trabajo, el padre fundador orientó mucho también en eso, el trabajo de manos, el conseguir para sostener las obras. En algunos momentos las parroquias aportaban, otras veces no. En algún momento han surgido benefactores para las obras, todavía hay algunos benefactores que se asocian para nuestras obras. Por ejemplo, en Vallejuelos, que tenemos un templo comedor, allí hay voluntarios que donan, que van empresas. Entonces, con todo esto se va financiando la misión, que nosotras no recibimos cada una el sueldo de lo que trabajamos, sino que eso entra a un fondo común y de ahí se distribuye para todo, para el sustento de todo, para el sostenimiento de las obras, de las comunidades que tienen hermanas mayores que han dado su vida, que han trabajado todo el tiempo, pero que en este momento no pueden ya aportar materialmente, sino que lo hacen de otra forma. Si antes el énfasis era hacer esas misiones para la evangelización, hoy que estamos en otro momento absolutamente diferente, ¿cuál es el énfasis? ¿Ustedes a qué se dedican? Nuestra congregación, el carisma es muy amplio. ¿Qué es el carisma? El carisma es como la espiritualidad, como lo que nos caracteriza. Okay. Y nuestro carisma, nuestra espiritualidad es muy amplia, es vivir el misterio de comunión en la iglesia. Y el fundador nuestro nos decía, o sea, dejó como herencia, iré donde la gloria de Dios me llame. Una frase de él muy linda, o sea, en todas las presencias y necesidades de la iglesia. Si en un primer momento la congregación inició con la educación, con la enseñanza y el campo de la salud, la asistencia a los enfermos, pues cada época requiere que la misión se adapte a las necesidades del momento. Entonces estamos en los colegios, en el acompañamiento espiritual, con los migrantes, o sea, en lo que va necesitando la iglesia. Ahí está una carmelita misionera para dar respuesta a lo que se necesita. ¿Ustedes todavía tienen proyectos educativos? Sí, tenemos el Colegio del Carmelo en Sabaneta, tenemos el Colegio del Carmelo en Bogotá, tenemos otro colegio en Pasto, tenemos colegios en Turbo, en San Juan del Cesar. ¿En San Juan del Cesar? Sí. ¿Ese proyecto educativo con qué ojos es mirado hoy en día? ¿Qué tan bien recibido es hoy en día la educación por parte de religiosas? Es muy acogido, o sea, de hecho, aunque ha disminuido la presencia a veces disminuye los estudiantes por todo lo que ofrece también el campo educativo pues del gobierno y en los colegios que no son privados, pero nuestros colegios son muy apetecidos por los valores formativos, sí, por lo que se le inculca al estudiante, por el compromiso y la responsabilidad en los proyectos y porque realmente son colegios de calidad que cuidan pues la formación integral de los estudiantes. Y ahora se ha abierto o sea, los colegios nuestros son mixtos también. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Y de inclusión. Beatriz Elena Mejía Hurtado. Hurtado. Beatriz Elena Mejía Hurtado, ella es de las Carmelitas Misioneras. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a contarnos, ustedes, sí, señor. ¿Cómo le gusta? Hermana. Sor, monja. ¿Cómo nos llaman? No, hermana. Hermana. Otras veces nos dicen, a mí mucha gente me dice Beatriz. Beatriz. O Bea. ¿El hábito hacia el monje? No, el hábito no hacia el monje. El hábito no hacia el monje. Eso se lleva. Eso se lleva y se vocacional. proyecta, es la vocación. Y ahora que me preguntaban fuera de cámaras por qué no usaba hábito, pues yo les compartía las razones y nunca me he sentido que no soy religiosa ni consagrada por no usar el hábito completo, tradicional, ¿no? Me siento muy carmelita misionera, consagrada. Y desde la presencia sencilla y cercana, creo que pesa mucho la cercanía con el otro. ¿Cuántos años lleva usted ya en las Carmelitas? Yo llevo como 35 años. ¿Y cómo fue ese llamado? El llamado fue complicado,
porque yo tenía una vida totalmente como diferente a lo que es la vida religiosa. Yo ni siquiera me preocupaba, pues aunque estudiaba en un colegio católico en el Carmelo, sin embargo, pues no era de ir a misa ni nada. Yo estaba más enfocada como en el mundo de la vanidad. Oh. Sí, de la vanidad, de los amigos, del baile. Eso me centraba mucho del trabajo cuando terminé de estudiar. Entonces nada que ver como con la vida religiosa. Sin embargo, sentía un vacío. Sentía como que eso no me llenaba. Por ejemplo, a mí me fascina el baile. Me encanta, toda la vida me encantó el baile. Y salía, y después de que llegaba de bailar, de parrandear, yo decía, ay, pero ¿qué me quedó de esto? Nada. O sea, me sentía como con un vacío. A la par me gustaba mucho ir, sí, a colaborar en las misiones con una hermana en el colegio que tenía un grupo de reflexión. A mí me gustaba ir, aunque me ponían muchas condiciones por la indisciplina, por la forma de ser, y yo, ay Dios, cada rato me prohibían ir a los encuentros y esto porque era muy inquieta, pero ahí fue surgiendo mi vocación en medio de ese... ¿Y se reafirma después de 30 años? Se reafirma, sí, no me he arrepentido, he vivido momentos difíciles como en todo proceso y en toda vocación, pero nunca me he arrepentido. O sea, y siento que ser carmelita misionera ha sido una gracia en mi vida. O sea, me siento feliz de ser mujer, de ser consagrada, de ser carmelita misionera. Pues Beatriz Elena, gracias por compartirnos esas experiencias. Gracias a ustedes por invitarme. Y felicitaciones a todas las carmelitas misioneras por sus 100 años acá en Colombia. Tenemos la misión, si alguien se quiere apuntar a esa misión, pues comunicarse con nosotras. ¿Cuál fue, si uno podría, no sé, como ese factor donde usted encontró su vocación? Donde sintió ese llamado. Sí, ese llamado. Mira, a mí lo que más me impactó en la vocación fue, por una parte, el sentir que yo no podía amar a una sola persona, que también tuve mi novio, y yo sentía que este corazón no podía amar a una sola persona, sino que era para amar a muchos, abierto, eso. Y el ver también la sencillez y la alegría de las hermanas en el colegio, o sea, lo que hacían, la misión, eso como quien dice, me atrapó, me enamoró. Oh. Ajá. Y desde ahí empezó... Un amor eterno. Un amor eterno. Un amor eterno. Muchas felicidades a todas las carmelitas en sus 100 años, a las carmelitas misioneras. Carmelitas misioneras. A las carmelitas misioneras en estos 100 años.